enseña a ser prudentes y no a ser descuidados. ¿Qué tipo de persona eres tú? Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 1. Oído al tambor. Oído al tambor. Lo bueno. Y llegó la hora. Pongan las pilas, ve. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: danos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron: no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 1. A ver, todos con la Biblia abierta. Mateo, capítulo 25, versículo 1 y siguiente. Hoy la Biblia enseña que hay personas necias, tercas, testarudas, así como, alumbre, como es todo lo que están hablando,
¿No ve? Escuchen. Que por más que sepan que estamos predicando la palabra, siguen hablando. Mírelo para ver si le da pena. Y por más que sepa que estamos en cosas de Dios, le suena el teléfono. Testaruda. ¿Conocen algunos? Mírenlo para que le dé pena. Desde ayer están, hable. Y tengan que hablar, vayan a hablar para afuera. ¿Qué vamos a hacer? La palabra de Dios hay que escucharla. Afuera que hagan lo que tienen que hacer aquí, escuchando. Y así somos en la iglesia y así somos en todos lados. Testarudos, necios. Sabemos que tenemos que confesarnos, no nos confesamos. Sabemos que tenemos que ir a misa, no vamos a misa. Sabemos que tenemos que comulgar, no comulgamos. Que hay que casarse por la iglesia, no nos casamos. Que está mal la borrachera y ahí andamos. Que está mal el cigarro y ahí andamos. Que está mal los vicios y ahí andamos. Esas son las personas de las que habla hoy el Evangelio. Personas testarudas, tercas, necias, que por más que se le digan, no hace caso. Por más que se les hable, no hace caso. Hay cosas más importantes para ellos. Por ejemplo, el negocio, el hacer dinero. Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, sus cosas personales. Y las cosas de Dios no les importa. Pero el día que se estén muriendo y el día que vaya a la presencia de Dios, ahí les toca duro. Porque Dios la va a desconocer, ¿no? Y hago un paréntesis. Los que más sirven en la iglesia, los que más trabajan en la iglesia son los más desordenados. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Son los que más hablan, son los que más critican, son los que más chismean. En otras parroquias, aquí no, en otro lado. A eso es lo que llama la Biblia vírgenes imprudentes, necias, sordas, que no le prestan atención, pero el día que necesitan, ahí sí están preocupados de cómo cargar sus lámparas. Es como, ¿se acuerdan del pasaje de Marta y María? ¿Se acuerdan? Marta, preocupada por todos los quehaceres, preocupada por todo lo exterior, preocupada por lo de afuera. Y Jesús, más nada, miraba a Marta como una maquinita trabajando, así servidores en la iglesia, músicos, lectores, monaguillos, sacristanes que sirven. Muy buenos trabajando, pero póngalos en una misa, pónganlos en una reflexión. Les da sueño, les da pereza, se ponen a hablar, se paran, camina para allí, camina para acá. Así hay. Pero tenemos gente como María. ¿Qué hacía María? Se quedaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y dice Jesús, María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Y esa es la invitación hoy del Evangelio. A ser personas prudentes, a guardar aceite para nuestra vida, a guardar aceite para cuando venga el Señor. Dice la Biblia, a medianoche, cuando llegó el esposo, a medianoche, cuando ya era tarde, llegó el esposo, alguien gritó, llegó el esposo, salgan a su encuentro. Y dice la Biblia, las que estaban preparadas salieron con él, agarraron, echaron aceite y prendieron la luz y se fueron. ¿Por qué las que no estaban preparadas? ¿Qué le faltaba a las que no estaban preparadas? ¿Y para qué era el aceite? Para que existiera la candela, la llama. Habían perdido la luz, habían perdido la claridad. Y bueno, le dijeron a aquella, denos un poco de su aceite. Y dijeron, no. Y si se nos acaba, vaya donde lo compran. ¿Y qué hicieron? Fueron a comprarlo a medianoche. ¿Qué tienda está abierta a medianoche? Bueno, ahorita sí, pero en ese tiempo nada. Y cuando volvieron, no le abrieron la puerta. Y eso es lo que pasa hoy con la gente, que ha perdido el aceite por ser imprudente, que se le ha acabado el cariño, que se le ha acabado el amor, que se le ha acabado la concentración en las cosas de Dios, y ya no puede recargarlo. Y aunque vaya a la misa 100,000 veces, y aunque vaya a retiro 100,000 veces, ya no tiene aceite, perdió la esencia, perdió el sabor. Y dice la Biblia, cuando la sal pierde su sabor, ¿cómo se sala de nuevo? Se tira al suelo para que la gente la pisotee. Y eso somos nosotros en la iglesia. Cuando perdemos el contacto con Cristo, cuando perdemos la unión con Cristo, cuando no nos preparamos para la presencia de Cristo,
el aceite se viene abajo, y es donde Jesús llegó a decir una vez, no sé si se acuerdan, Mateo 23 en adelante, 23. Hipócrita, fariseo, raza de víboras, sepulcro blanqueado, por fuera bien limpios, bien arreglados, bien peinados, bien emperifollados, pero por dentro son unos sepulcros blanqueados, podridos, dañados. Vivimos de apariencias. Por no ser prudentes, todo lo exterior es lo importante, pero mi preparación interior no lo es. Y esa es la invitación hoy del Evangelio. Que debemos ser personas prudentes. Lo más lindo, lo más hermoso que un ser humano, usted lo puede leer en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3, donde Pedro le dice a las mujeres, no se preocupen por lucir peinados rebuscados, por lucir traje, preocúpense porque si de su corazón radia el amor, la ternura, la comprensión, que es lo más importante para una persona. El físico, el exterior, se acaba, se viene abajo. Pero lo interior, lo que usted haya guardado en su corazón, eso es lo que le va a dar vida, eso es lo que le va a dar cariño y amor por las cosas del Señor. Y estamos viviendo en un mundo de apariencias, donde lo más importante es la Biblia que yo cargue, que sea borde de oro. El rosario que yo cargue, que sea de diamantes. Lo más importante es que usted en su casa tenga un altar a la Virgen y unos cuadros espectaculares y bellos y lindos y grandes, y que cuando la gente llegue diga, Naguará, qué imágenes tan hermosas y qué rosario, la traje de Jerusalén, la traje de Roma, esa es de oro. Pero ¿para qué le sirve la Biblia, el rosario? ¿Para qué le sirven todas esas cosas si ni un Padre Nuestro y una Ave María usted hace? ¿De qué le sirve? Porque nos hemos convertido en imprudentes y hemos vivido de puras apariencias que no sirven para nada. Mientras que lo interior es lo más importante, resaltamos lo exterior, lo de afuera. Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde está el detalle. Hoy el Evangelio dice, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de virgen? ¿Qué tipo de mujer, de hombre? ¿Prudente, imprudente? ¿Eres de los que guardan aceite para que la llama no se apague? ¿O eres de los que ya dicen, ya no tengo ganas de ir a la misa, ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya para qué? Ya perdí el deseo. Cuando yo era niño, mire, era hasta monaguillo de la iglesia. Cuando yo era pequeño, era el que tocaba las campanas al cura, ¿cómo la ven? Era la catequista. Yo cantaba en la iglesia, yo hacía obras de teatro. Cuando yo estaba joven, padre. ¿Y qué le pasó? Se le acabó el aceite. Ya la llama se apagó. Es cuando la mujer, lo que decíamos ayer en el matrimonio, ¿se acuerdan de la boda de Canaán? En San Juan capítulo 2. ¿Qué fue lo que se le acabó a los esposos? El vino. ¿Y qué fue lo que Jesús bendijo, multiplicó? El agua, y la convirtió en vino. ¿Y qué significa? Que las parejas también pueden llegar a esto, que de novios eso tienen vino y son melosos y tienen dulce, parecen un panal de miel, y beso para allí y caricia para acá y abracitos y ternura y cartas y dibujo. Que pasen 5 años para que vean. Se les acaba el aceite, y cuando se les acaba el aceite ya no alumbran. Ese es el problema, el centro del Evangelio, que hay cristianos que ya no alumbran, que ya no irradian claridad, que ya la misa les da igual, que ya un retiro les da igual. Tantos servicios hemos tenido en retiro, yo ya no presto atención. Tantas misas he tenido, yo ya me sé la misa de memoria, como la catequista allá en Venezuela. Estábamos llegando a hacer la catequesis, a formar la catequesis. A mí me gusta la catequesis así, con el libro y con la Biblia. Los libros de catequesis los están dando las catequistas los están dando los catequistas, pero sin Biblia. Y los libros de catequesis tienen la cita bíblica. Y cuando yo llegué, convoqué una reunión de catequistas. Vamos a reunirnos. Fueron todos, menos la coordinadora y el coordinador de la catequesis. Y si no van los coordinadores, pues yo los cambio, y yo voy llegando, y esos coordinadores no fueron, los cambié. Puse coordinador, todo el mundo se quedó sorprendido, el padre cambió los coordinadores. Sí, yo era el párroco, y tenía que empezar a catequesis. Bueno,
A la semana siguiente, el domingo, llegaron los coordinadores viejos a formarme en pelea y pleito. Que cómo se le ocurre haberlos cambiado, que eso no se lo habían hecho, que ellos tenían esa catequesis de hace 20 años en esa parroquia y que iban a hablar con el obispo. Yo le dije, pues siquiera ya hablen con el papa, con quien quiera. Pero aquí tenían que venir. Que usted no sabe por qué no vinimos. Nosotros estamos ya cansados de tantas reuniones. Ya no sabemos todo de memoria. Y ya no sabemos todo. Aquí lo tenemos en la cabeza para hablarle a los niños de catequesis. Y hablarle. Y se acercaron los otros catequistas. Y esto formando show. Y yo escuchando. Y regañándome los dos. Y yo, pecado. Los escuché. Como estaban los otros catequistas. Yo le digo, bueno, ya que saben tanto, yo les voy a hacer algunas preguntas. Le voy a hacer un examen a ustedes delante de los demás. ¿Qué cuenta de examen? Nosotros sabemos de todo. Lo que tenemos que hacerle examen es a usted. Usted sabe cuestiones. Y le llamo un momentico. ¿Dónde dice la Biblia que debemos confesarnos? Porque Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y usted le va a enseñar a los niños que tienen que confesarse con un hombre, sabiendo que la Biblia da una maldición a los que confían en los hombres. La mujer se quedó. ¿Y usted? Usted dice que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Cómo hizo el pan y el vino para transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo? Dígamelo bíblicamente. ¿En qué parte de la Biblia está? Y empecé yo. ¿Y por qué ustedes bautizan a los niños? Si la Biblia dice el que crea y se bautice se salvará y un niño no cree, ¿por qué no? Y empecé yo a preguntarles. Así como preguntan los protestantes. Y esa mujer se quedó y ese hombre se quedó. Y llamé a uno de los que estaban, vengan acá. Respóndale a él. Ya había dado la clase ese día que no fueron. ¿Por qué debemos confesarnos? Y entonces, bueno, nosotros nos debemos confesar porque Juan 20:23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y Jesucristo en San Mateo 9:6 llegó a decir que Dios le había dado ese poder a los hombres de perdonar los pecados. Y tenemos que recibir la comunión, lo que le preguntaba al Padre, porque San Juan 6:54 dice que eso es para la salvación. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Juan 6:54. Y los niños tienen que ser bautizados, porque Hechos 2:38 dice que la promesa de bautismo para sus hijos. Yo le dije, esa clase ustedes no fueron. ¿Cómo quieren ser coordinadores? ¿Cómo quieren dirigir la catequesis si ni siquiera saben cómo responder a los niños las preguntas? Y lo cambié, y se fueron bravos. Lo cambié. Cuando nosotros dejamos de dar luz, cuando dejamos de alumbrar, se nos acabó algo que se llama el aceite. Y ese es el problema de las mujeres, 5 que eran imprudentes. Se les acabó el aceite. Y cuando a uno se le acaba el aceite, vienen los problemas. Yo en estos días hablaba con uno por ahí, le decía, ¿ustedes no ven que las personas cuando son ancianas, fácilmente, cuando son adultas, fácilmente caen en depresión, en tristeza, caen en soledad? Y dicen, ¿y qué le pasará a mi papá? ¿Y qué le pasará a mi mamá? Lo jubilaron, dejó de trabajar y se fue a la casa y al no encontrar qué hacer, se deprime, se angustia, se cae en un estado de inservibilidad que ya no es bueno para nada, aunque sea muy bueno, aunque sea muy talentoso. Ustedes quieren que los viejitos tengan siempre aceite. Ustedes quieren que los viejitos tengan siempre luz, que alumbren siempre. No le quiten el aceite, no le quiten el trabajo. Y aunque los hayan jubilado, pónganlo a hacer algo. Su papá y su mamá no lo pueden colocar como un cero a la izquierda, allá en la casa, mirar para un lado y para otro lado, porque se van a enfermar, se van a angustiar. Cuando usted le quita el aceite a alguien, deja de alumbrar, deja de iluminar. Y ese es el problema de nosotros, que se nos acaba el aceite. Y entonces perdemos el gusto. ¿Para qué sirve el aceite? En este caso del Evangelio, para dar luz. ¿Y cuál era el problema de las mujeres imprudentes? Que no llevaron aceite de reserva, que se les acabó el aceite y como se les terminó el aceite, entonces ellas entraron en desesperación. ¿Y cómo se quedaron? Decimos en Venezuela, como la guayabera, por fuera.
porque no llevaban aceite. Y así está pasando en la iglesia. Vamos a meditar pues el evangelio de hoy, Mateo capítulo 25, versículo 1. Para que usted recargue el aceite, y para que usted recargue las baterías, y para que usted pueda decir: yo no puedo dejar que se me acabe el aceite, porque yo soy luz, como Cristo lo dijo, y si se me termina el aceite, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo puedo recargar? ¿Dónde lo puedo conseguir? Ahí les va, escuchen. Mateo capítulo 25, versículo 1. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. Una comparación con el reino de los cielos. Escúchenla. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. ¿Qué llevaban las jóvenes? Lámparas. ¿A dónde iban? Al encuentro del novio. ¿Cuántas eran? 10. Muy bien, están escuchando. Escuchen. 5 de ellas eran descuidadas. 5 de ellas eran católicas. Descuidadas. Ay, padre, es que pasó el día y yo no recé el rosario. Descuidado. Es que se pasó el día y mire, padre, yo no pude leer la Biblia. Descuidado. Mire, padre, hoy es domingo, pero tantas cosas que hice hoy que ni siquiera fui a misa. Descuidado. Que usted no vaya un día a su trabajo para que vea. A eso sí está pila, ¿verdad? Para que le paguen el cheque. Pero las cosas de Dios, descuidado. Mire, padre, es que como la señora que llegó a la parroquia: padre, vengo a bautizar a mi nieta. Ah, bueno, vamos a bautizarla. Padre, mire, mi nieta tiene 12 años. Y yo digo, bueno, la bautizamos, pero primero tiene que hacer la catequesis. Después de los 7 años tiene que hacer la catequesis. Ay, no, padre, ¿cómo se le ocurre? Yo le dije: descuidada. Se le olvidó 12 años que la nieta había que bautizarla nomás. ¡Qué descuido! Descuidado. Como aquel que están viviendo en concubinato, en unión libre, en amancebato o en fornicación, y llevan 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, como el viejito, 80 años. Abuelo, ¿por qué no es casa? Es que la estoy probando. Descuidada, descuidada, descuidada. Así hay. ¿Conocen algún descuidado que no se haya casado? No lo vea, pero los hay. Y le puede pasar la vida y no se casa. Descuidado. Debemos confesarnos. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? 10 años. Descuidado. ¿Conocen algún descuidado? ¿Usted ha caído en algún descuido espiritual? 5 de ellas eran descuidadas. Miren, yo quiero que ustedes se den cuenta que todas tenían las lámparas encendidas. Yo quiero que se den cuenta que todas alumbraban. Ese no era el problema. El problema de las mujeres era que no llevaron aceite de reserva. Y cuando la luz se les estaba apagando por ser descuidadas, se les apagó completamente y se quedaron por fuera. Presten atención. Y las otras 5 precavidas. Las otras 5 precavidas. Esas son los que se confiesan, los que comulgan, los que van a la misa, los que participan en las cosas de Dios, los que tienen de sobra y siempre cumplen con las cosas del Señor. Oigan. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban. Las descuidadas se toman la vida como viene. Viven cada día como le aparezca. No tienen un horizonte. No tienen una meta. No tienen proyectos. Lo que se venga hacemos. Lo que se venga vivimos. Tomaron sus lámparas como estaban. No les importó nada. Sin llevar más aceite consigo. ¿Qué fue lo que no llevaron? Aceite consigo. Aceite con ellas. Las lámparas estaban encendidas, iban a necesitar más aceite, pero no llevaron más, pero alumbraban. Pero sus lámparas servían. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. ¿Por qué se llamaban precavidas? Porque llevaron aceite en botella. Es decir, la reserva, alguito que por si acaso. Es como las abuelitas. Cuando estaba pequeño, íbamos a la ciudad
íbamos a la ciudad. Y cuando íbamos a la ciudad del campo, mi abuela se paraba temprano. Y mi abuela se paraba a hacer comida. Hacía la primera comida, el desayuno, y hacía el almuerzo. El desayuno nos lo comíamos. Y el almuerzo agarraba unas tacitas y lo colocaba. Y decía, ese es el avivo. Y nos íbamos a la ciudad. Y en el camino a la ciudad, que era lejos, nos daba hambre. Y salía mi abuela con ese poco de taza, vamos a comer. ¿Conocen alguna abuela de esas precavidas? De esas que llevan avivo y que hasta caramelos tienen en el bolso y galletas y de todo. El nieto va y le pide algo y ahí le da. ¿Sí? Pero ¿conocen alguna madre descuidada? Que el niño llora, zapatea, ni tetero, ni agua, ni pañales, ni nada. Todo el pelado ya todo miado, todo sucio y ni siquiera son capaces de cambiarlo. Después le hablo de ese tema. Eso es ser descuidado. Y cuando íbamos con mi abuelita, no faltaba nada. Y teníamos todo. Mi mamá la aprendió. Ya mis hermanas no aprendieron. Así hay. Oigan. Como el novio se demoraba en llegar. ¿Quién se demoraba en llegar? El novio. ¿Qué pasó? Es donde ustedes y yo podemos descubrir qué es lo que pasa en la vida. Cuando usted siembra y cuando usted es cuidadoso, usted se va a dar cuenta los resultados. Había un padre, me llama la atención, me viene a la mente, decía, yo tuve los peores padres del mundo, decía el sacerdote. Porque mi papá y mi mamá no me dejaron ir a una fiesta. Y mis amigos iban a fiestas y parrandas. Yo tuve los peores padres del mundo. Porque mi papá y mi mamá no me dejaban bailar y mis amigos bailaban. Mi papá y mi mamá no me dejaban tener novios y mis amigos tenían novios y novias. Mi papá y mi mamá no me dejaban fumar, tomar, tener vicios y mis amigos lo tenían. Y hoy a la edad de 45 años tuve los peores padres del mundo. Mis amigos están presos, están muertos y están enfermos y yo soy sacerdote. Eso es ser descuidado y precavido. ¿Cómo es usted con sus hijos? ¿Descuidado o precavido? Ustedes no han visto que hay papás que llegan, tienen los hijos y va y se los tiran allá a los abuelos. Tomen, que los cuiden los abuelos. Toda la semana trabajo, toda la semana los cuiden los abuelos. Y los abuelos ya no, pobres abuelos detrás de esos nietos y esos nietos bien brincones y zapateones y groseros y los abuelos calándosela. ¿No se han dado cuenta? ¿Qué es ser descuidado y qué es ser precavido? Bueno, la juventud de hoy día que se trasnocha y al otro día amanece con sueño. La juventud de hoy día que se lo vive en vicios y en cosas de pecado, en fiestas y parrandas, y daña su cuerpo, lo destruye, lo acaba. ¿Cómo está la juventud hoy de descuidada? De persona que no guarda para el futuro, que no piensa para el mañana, piensa solamente en el hoy. 5 eran descuidadas y 5 precavidas. ¿Cómo? Y abro un paréntesis chiquito. ¿Cómo es usted con su salud? En estos días estaba comiéndome unos tacos. Y yo comiendo los tacos me dicen, padre, ¿qué quiere usted de tomar? Yo le dije, pues agua. Yo miraba cómo danzaban sodas para arriba y para abajo. Y dele con esa coca que hay para todos lados. Y yo tomaba. Y no decía nada, para que no me dijeran nada. Y llegan unas viejitas pecado. Padrecito, denos un consejo, con la coca en la mano, con las tortillas en la mano. Denos un consejo. ¿Cómo hace usted para hacerse joven? Y empezaron así como, no sé si a tomarme el pelo, a pedirme un consejo de verdad. Padrecito, mire, y se sentaron a comer conmigo. Yo las escuchaba y las miraba. Cuando ya terminaron de hablar, yo les voy a dar un consejo. Ya había terminado yo. Dejen de tomar coca, porque de aquí a 5 años ya no la vuelvo a ver a ustedes, doña. Padre. Sí, eso es pura azúcar, eso es puro veneno. ¿Cómo es usted con su salud? ¿Descuidado o precavido? ¿Qué es lo que usted está comiendo? ¿Qué es lo que usted está llevando a su boca, a su estómago? ¿Buena comida? Pero no solo usted, sus hijos, su familia, su hogar, los suyos. ¿Qué comen?
Y por eso tenemos tantos niños y jóvenes con obesidad, con sobrepeso, con azúcar, con enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando usted se descuida a la hora de comer, su cuerpo lo refleja, lo manifiesta. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Después le hablo de ese tema, después. Oigan, 5 descuidadas, 5 precavidas. Las descuidadas llevaron su lámpara sin nada. Las precavidas llevaron un poquito de aceite. Oigan. Se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. ¿Qué le pasó a todas? Como algunos están ahorita ahí despiertos que tengan dormido. Se quedaron dormidas. Pero miren la importancia de ser precavido. Miren la importancia de ser una persona prudente, de pensar las cosas, de analizarlas, de pensar adelantado siempre. Si usted mamá debe ser precavida. Si usted papá debe ser precavido. Si los dos trabajan y tienen un sueldo, ¿tienen que gastar todo o tienen que guardar alguito? Hay que guardar alguito por si acaso algún hijo se enferma, por si acaso hay un accidente, por si acaso hay un imprevisto. ¿Conocen alguna mujer gastona? ¿Conocen alguna que no es prudente? Que gasta, que no puede ver porque de una vez tiene la enfermedad del gasto, es gastona. Gaste. ¿Conocen alguna? Después les hablo de ese tema. No es prudente. ¿Conocen algún hombre también que le gusta el aguardiente y es tome? Y todo lo que tiene en el bolsillo, la mujer se lo tiene que quitar porque es miche. ¿Sí? Así hay personas que cuando agarran el primer sueldo se lo gastan como quieren, que cuando agarran la primera cantidad de dinero se lo gastan y dice, por fin trabajo, como si toda la vida va a tener vida y salud para trabajar. Hay que guardar porque uno no sabe, tener una reserva de algo. No solo en la vida material, en la vida espiritual también. Se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito. ¿A qué horas? A medianoche. ¿Y qué hace uno a medianoche? Está durmiendo, bueno, algunos, porque algunos ni duermen. A medianoche se oyó un grito. Viene el novio. Viene el novio. Ellas habían ido a encontrar con el novio. Llegó el esposo. Ahí viene el esposo. Salgan a su encuentro. Vamos a encontrarnos con el esposo. Vamos a ver qué pasó. Todas las jóvenes se despertaron. Todas se despertaron. Y prepararon sus lámparas. Prepararon sus lámparas. Entonces, las descuidadas dijeron a las precavidas, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Cómo estaban las lámparas? Apagándose. ¿Qué necesitaban las vírgenes? Aceite, para que no se apagara. Ese es el problema de nosotros. Que se nos termina el aceite, que se nos terminan las ganas, que se nos termina la emoción, se nos termina el amor por las cosas y ya dejamos que se apaguen. Es lo que pasa en las parejas. De novios, melosos, dulces, besos y abrazos y no le da pena nada. Cuando ya son grandes, se les acabó el amor. Ya no tienen aceite. Ya la lámpara se está apagando. De novio dormían casi que el uno encima del otro, abrazados. Y ahorita casi que el uno en una cama y el otro en el mueble por allá. ¿Se les acabó el aceite? ¿Conocen alguno que les acabó el aceite? ¿O conocen alguna que ya no tiene aceite? ¿Cómo se recarga el aceite? La luz se estaba apagando. Me llama la atención cómo dice, sin perder ahí donde estamos, cómo lo dice San Juan, capítulo 15. Versículo 1. Jesucristo coloca un ejemplo muy bonito. Dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El sarmiento que no está unido a mí se seca. Juan capítulo 15. Lo cortan y lo tiran afuera y le echan candela. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿Cómo podemos recargar nuestra lámpara?
¿Cómo podemos tener aceite de nuevo? Estando unidos a Jesucristo. Bueno, el ejemplo del teléfono, algo muy sencillo, pero muy práctico. Cuando su teléfono se descarga, ¿qué hace usted? ¿Lo bota? ¿Lo tira? ¿Lo regala? ¿Qué hace? Agarra un pedazo de cable y va y lo conecta. Y ahí lo deja. Y ahí lo guarda. ¿Cuánto dura un teléfono recargando? Más o menos. Como una hora, ¿verdad? ¿Cuánto dura usted orando? Pasa más su teléfono conectado a la corriente que usted rezando y leyendo Biblia y haciendo oración. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Miren cómo lo dice San Juan 15. Capítulo 1. Unos fariseos y Juan capítulo 15, versículo 1. Escuchen. Yo soy la vid verdadera. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Y mi padre es el viñador, el labrador. Escuchen. Toda rama que no da fruto en mí, Toda rama que no da fruto en mí, es decir, que se le acabó el aceite, que ya no da fruto, que ya se está muriendo, la corta. ¿qué hacen con esa rama? La cortan. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Pero aquel que da fruto, ¿qué hacen? Lo limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto, para que dé más uvas. Y eso nos enseña la Biblia. Que nosotros debemos tener aceite para alumbrar. Debemos ser sarmientos que permanezcamos unidos a la vid para dar uvas. Pero es lo que menos hacemos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos estar limpios? ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo? A través de la Palabra. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la palabra? ¿Lee la Biblia? Bueno, dentro de poco, y los invito a todos, a ustedes y a los de las redes sociales. Dentro de poco, en España vamos a comenzar el proyecto de leer la Biblia. A ver, siendo sinceros. Denle la vuelta ahí para ver, Arturo. Levanten la mano los que tengan la Biblia en su casa o aquí. Siendo sinceros, déjenla arriba los que ya la leyeron toda. Déjenla arriba para contarlo, déjenla arriba. No le dé pena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a dar un aplauso a los que ya la leyeron. Yo no sé cuántas personas estamos aquí, no sé. Pero lo que sí sé es que nos falta leer la Biblia. Vamos a comenzar un nuevo proyecto dentro de poco para leer la Biblia. ¿Quieren leerla? Sí. Yo voy a empezar a grabarla. Ténganme paciencia. Tengo que llegar a España, instalarme, acomodarme y comenzar a leerla. Yo no sé si media hora, yo no sé si una hora. Pero vamos a leerla desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, si Dios quiere. Aparte del Evangelio, aparte de la misa, vamos a leer la Biblia. Todos los días. Mi intención es que usted, antes de morirse, lea la Biblia. Ay, padre, es que eso es mucho. ¿Cuántos años tiene usted trabajando allá? ¿Dónde trabaja? 5 años, 10 años, 20 años. ¿Cuántos años tiene casado? ¿No ha durado más en eso? Que leamos la Biblia en 1 año, más o menos, o en 2 años. En el nombre de Dios vamos a hacer. ¿Para qué sirve la palabra? Para limpiar, para purificar, pura lectura. Y después las explicaciones se las doy en el Evangelio, y después las explicaciones se las doy en la Santa Misa. Pura lectura de la palabra, sin explicar, pura lectura. Para leerla algún día, si Dios quiere, y vamos a tratar de sacarla por todas las redes sociales que tengamos, para que todos la puedan ver, ahí en los canales oficiales. El sarmiento, ustedes están purificados por las palabras. La palabra es la que nos purifica, la que nos da aceite, la que nos da la gracia de poder perseverar. Y es lo que menos leemos, y es lo que menos escudriñamos. Leemos novelas, leemos cuentos, vemos ahorita series y vemos películas y vemos esto y vemos aquello, pero no vemos palabra de Dios.
Y cuando la vemos nos da sueño, nos da pereza, nos da afán. Rece por mí para que comience con frío y termine sin escalofrío y pueda terminar a leerla también. Sí, porque mucha gente comienza a leer la Biblia y no la termina. Mucha gente comienza a leer la Biblia y no la termina. Oigan. Pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. ¿Cómo? Como yo permanezco en ustedes. Cristo dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. ¿Qué es tener aceite? ¿Cómo podemos conseguir el aceite? Permaneciendo unidos a Jesucristo, permaneciendo unidos al Señor. De esa manera podemos tener aceite. ¿Qué le faltaba a las mujeres que fueron a encontrarse con el esposo? Aceite. Y la luz estaba apagando. Me llama la atención lo que dice